Entrevista el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Natanael Concepción, él es miembro de la comisión política la dirección política del Partido de la Fuerza del Pueblo, pero es un experto en derecho internacional, en arbitrajes, académico y presidente del Observatorio Político Dominicano. Y gran amigo. Buenos días. Gracias, Ramiro. Buenos días, Gracias, Natanael. Jacqueline. Un placer. Natanael, también tú eres un experto en temas constitucionales, hemos visto el debate. Parece que se le ha quitado presión a la situación con la declaración del presidente a Sergio Carlos y ahora con la declaración ayer del doctor Antonio Peralta de que no habrá reforma si no hay aval de los partidos políticos. Sí, es una noticia muy tranquilizadora para el país, porque honestamente, Ramón, estábamos en una situación en la que el país estaba siendo sometido a un estrés con una reforma constitucional que tenía varios problemas. Primero, veíamos que no era el momento. El país está en medio de una crisis que lo que requería era priorizar la solución de la crisis. Segundo, el contenido de la reforma era preocupante en varios aspectos, comenzando por el impacto que tenía sobre el Tribunal Constitucional, la reducción de mayorías, y luego el tema del Ministerio Público no resultaba claro lo que se proponía, y sobre todo no tenía el consenso político, ni el consenso social, ni el consenso técnico. Una reforma debe reunir esas tres condiciones para ser viable, y en este caso no lo era. Así que saludamos la sensatez que tuvo el presidente y el gobierno de retroceder en este tema y de quitar esa preocupación que había en el país de una posible reforma constitucional en esos términos en un momento que considerábamos inoportuno. El presidente ha planteado varias reformas, doctor, que están pendientes de discusión en el Consejo Económico y Social y en el seno de la sociedad. ¿Usted ve favorable que se sigan discutiendo todos esos anuncios de pendientes? Mira, en principio discutir reformas, dialogarlo con los partidos, con los sectores sociales, pues es favorable, no debe por qué no hacerse. Ahora, lo que nosotros nos preocupa más bien es el ritmo que vemos en el que está el Consejo Económico y Social discutiendo estas reformas. Si ustedes hacen un estudio de las mesas, la mayoría de las mesas está un poco paralizada, en muchos casos faltan documentos fundamentales para ese debate. O la propuesta. Hay mesas que no han sido convocadas sistemáticamente. Cuando digo el documento fundamental es que se acordó en el diálogo que en todas las mesas el gobierno ponía sobre la mesa el documento base, el documento fundamental, la propuesta. Eso no ha ocurrido así y eso provoca pues que hayan mesas que no estén avanzando. Hay mesas en las que sí ha habido documentos, hay mesas en las que no, hay mesas que han tenido problemas de convocatoria. Es decir, el diálogo no está claro cuál va a ser el resultado que tiene y nos preocupa porque hemos invertido un tiempo, hemos participado en él. Creo que el presidente Abinader tuvo una buena iniciativa al convocarlo, pero entonces como que ha quedado un poco en el limbo aspectos del diálogo y eso nos preocupa y creo que se está a tiempo de tratar de eficientizar los debates del diálogo. Si investiga por mesa, son pocas las mesas que tienen resultados y ya el diálogo lleva un tiempo considerable y son muchas mesas discutiendo temas importantes del país de manera simultánea. Bueno, aquí mismo el martes, ¿no? Sánchez Cárdenas decía que en el área de salud no se había presentado nada y que por eso no se había avanzado. Pero yo quería a la parte del tema de la seguridad ciudadana, Natanael, y más bien el tema de la policía. El presidente decía que él no tiene una varita mágica, pero que es el único gobierno que ha intentado reformar la policía. No es verdad, todos los gobiernos han intentado reformar la policía, todos los gobiernos han tenido un plan de seguridad que no se le ha dado seguimiento, pero el problema sigue en pie. Cada vez hay más inseguridad y cada vez vemos entonces que ahora no es solamente que se mata en un intercambio de disparos a un delincuente, sino que se mata a un ciudadano. A estos tres, ninguno era delincuente. Sí, la verdad es que la situación de seguridad ciudadana preocupa. Primero porque hay un deterioro de la seguridad ciudadana, es decir, ahora mismo la policía resulta ser un ente confuso, porque es el que te garantiza la seguridad, pero últimamente ha estado asociado a unos cuantos hechos muy lamentables, ¿no?, que comprometen la vida de ciudadanos o que no se siguen los protocolos. Por ejemplo, eso de los pastores que de repente van transitando de manera normal y son asesinados por una confusión. Luego estos ciudadanos que han perdido su vida siendo custodiados por la policía sin que se compruebe que han cometido un delito. Y aunque lo hubieran cometido, esa no sería la sanción. Además, esa no es la función. Hemos pasado de un problema, como bien dices, en lo que había ciudadanos que eran fallecidos en intercambio de disparos, pero que eran ciudadanos que eran en el calor de persecuciones o de comisión de delito, a esta situación. Eso combinado con algunos atracos y robos que han habido, pues hay una preocupación.
Y bueno, ahí es importante que haya claridad con el plan de seguridad, ¿no? El gobierno inicialmente tenía la propuesta del plan de Giuliani, luego ha modificado un poco esa propuesta con un acompañamiento de los colombianos, luego estuvieron los chilenos, estuvo ahora recientemente una comisión que rindió un informe que no había sido puesto de manera operativa, y un asesor español. Lo que el país necesitaría es un plan que sea eficaz, y para ser eficaz debe ser integral. Debe tener en cuenta que la seguridad es un problema multidimensional. La seguridad tiene un componente de policía y de seguridad de esa naturaleza, pero también tiene un componente social. O sea, la seguridad ciudadana también implica una relación de la fuerza del orden con las comunidades, también implica condiciones materiales que hay en la comunidad, de falta de oportunidades para los jóvenes, también implica el combate al narcotráfico y a la droga, es decir, también implica lo que decían ustedes, Ramón y Jacqueline, más temprano, la cultura de formación al policía, y deberíamos de tratar de tener un programa de incentivo y de formación de oficiales, es decir, debe haber un plan integral, y ese plan integral con urgencia debe ser puesto en marcha, y de hecho cuando tú ves las encuestas, a los ciudadanos uno de los temas que más les preocupa es la seguridad ciudadana. Hay 3 grandes preocupaciones en el país en todas las mediciones que se hacen: el alto costo de la vida, el desempleo y la seguridad. Pero si tú te vas a un lugar como Santiago, la preocupación número 1 en Santiago es la seguridad ciudadana. O sea que por zonas del país incluso ya la seguridad es la preocupación número 1. Doctor, este es un país de los más violentos del mundo. Tenemos más accidentes de tránsito y tenemos mucha violencia. Aunque por número de habitantes hay algunos que tienen sus estudios particulares al respecto. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo, que ya el doctor Leonel Fernández fue presidente de la República 3 veces, que le tocó actuar en el tema de la seguridad ciudadana y de esas preocupaciones que tiene la sociedad, que entiende que son problemas no resueltos. El haber estado en el gobierno le da más experiencia, pero le quita también mucha forma de opinar, porque en su momento no dio respuesta satisfactoria, no acabó con el tema. ¿Cuáles propuestas diferentes tendría el partido en medio de todo lo que yo anteriormente he mencionado? Mira, un pequeño matiz. La seguridad ciudadana es un problema que no está resuelto en ningún lugar del mundo. Lo que tú logras es avance, o sea, seguridad total no hay. Lo que hay es unos niveles más aceptables de inseguridad, en el sentido de que si tú te pones a ver en Estados Unidos no es que no ocurren, por ejemplo, hechos delictivos, lo que pasa es que hay una seguridad que permite que sean escasos, a eso que me refiero, en Europa por igual. En el caso de la gestión del presidente Fernández, hay que recordar que lugares, por ejemplo, como Capotillo fueron transformados, o sea, el Capotillo que el presidente Fernández recibió y el que intervino con el programa fue distinto. Luego hubo informes del PNUD y de Naciones Unidas que mostraron avances en el tema. Ahora, ¿qué haríamos? Bueno, lo que haríamos es un plan integral que estamos discutiendo y analizando, que es un plan... Es decir, eso está siendo objeto de discusión a lo interno del partido. Sí, el partido funciona de la siguiente manera. El partido tiene secretarías, que son lo que llaman gabinetes de la sombra. Las secretarías son la contraparte del gobierno. Analizan el gobierno, analizan los programas sociales y discuten, junto con la dirección política, planes de acción. Tanto el presidente como las secretarías pertinentes han estado estudiando el tema en esta nueva realidad, porque también esto está muy asociado al tema del narcotráfico. O sea, un plan de seguridad tiene que tener en cuenta ese componente, además del componente social, como dije. Estamos estudiando la realidad actual y en base a eso, pues, oportunamente presentaremos al país un plan que presentará el presidente Fernández de cara al proceso del 24 sobre cómo nosotros planteamos mejorar la seguridad ciudadana. Ahora, las autoridades que son los que están actualmente dirigiendo el país y tienen que tomar acción, nosotros de la oposición lo que le podemos pedir es que para el país es urgente que se presente un plan y que se aplique un plan. Y un plan que sea, digamos, integral para que pueda haber una solución a este problema. Tú hablaste de encuesta, Natanael, de las preocupaciones de la gente, seguridad, empleo, alto costo de la vida, o varía en algunos lugares el alto costo de la vida es prioritario que la seguridad. ¿Y qué dicen esas encuestas sobre el posicionamiento del doctor Fernández y de la Fuerza del Pueblo? Bueno, mira, esas encuestas son muy positivas en lo que nosotros estamos viendo en cuanto al contexto electoral. Preocupantes en cuanto a los temas, como dije, que a la población le generan inquietud. El presidente Fernández se ha consolidado como el líder opositor, la alternativa electoral al gobierno actual. Y ese posicionamiento le ha permitido alcanzar un 34% de intención de voto en las encuestas. 34. Así es, para nosotros es muy... Eso parece increíble. Eso es, pareciera, y para nosotros mismos era un número que pensábamos que íbamos a tener más adelante.
Sin embargo, nosotros entendemos que lo que está ocurriendo aquí se entiende en el contexto global. ¿34 versus cuánto, doctor? Mira, en esas encuestas, si no quiere decir los nombres, no lo puede decir. Pero ¿es un bipartidismo o es tripartito? Es decir, son 3 partidos lo que parece. Lo que nosotros estamos viendo es el siguiente cuadro. El presidente Fernández con ese posicionamiento doblando a los candidatos del otro partido importante de la oposición, y con una cercanía importante con el actual presidente de la República. 3 partidos. Y si las elecciones fueran hoy, hubiera segunda vuelta. Eso es lo que dan todas las encuestas. O sea, si las elecciones fueran hoy, hubiera un escenario de segunda vuelta. No hay definición, por lo menos en los números que estamos viendo al día de hoy, no hay definición en primera vuelta. Y creo que eso todo el que encuesta te lo puede confirmar. No hay un escenario de primera vuelta, por lo menos al día de hoy. Lo que es llamativo, porque mayormente en los primeros 2 años de gobierno el contexto solía ser distinto en intención de voto electoral. Ahora eso también se entiende por el contexto de crisis. Si te das cuenta, por ejemplo, en elecciones, el actual presidente norteamericano, Joe Biden, tiene el récord de haber sido el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. Desde que se creó la presidencia en el mundo, que la presidencia es una creación de Estados Unidos, hasta Joe Biden, en Estados Unidos, el presidente electo con mayor cantidad de votos fue Joe Biden. Sin embargo, igualmente, a menos de 2 años, ¿cuál es la situación de Biden hoy día? Si las elecciones fueran hoy, pierde las congresuales. Y si fueran las presidenciales hoy en Estados Unidos, la pierde. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis crea descontento y está golpeando la popularidad de los gobiernos. Es más, la BBC de Londres dice que de 3 elecciones que han habido en América Latina, solo una la ha ganado el gobierno de turno, y fue la de Nicaragua, y fue porque entró presa a toda la oposición. Sí, no. Y ustedes ven, por ejemplo, en Francia, que Macron logra la reelección, pero ¿en qué contexto la logra? Primero, en primera vuelta, la diferencia son de 4 puntos. La guerra la impel, porque Marine Le Pen no solo era una opción ultra radical de derecha, sino que era afín a Putin en medio de la guerra. Y para poder derrotar a Marine Le Pen tuvo que unirse todo el mundo en torno a Macron para poderla derrotar en una segunda vuelta. Y son uno de los pocos gobiernos que ha logrado revalidación en ese contexto, a pesar de que Macron ha sido un fenómeno electoral. Es decir, tú lo tomas país por país. Elección en Brasil ahora vuelve Lula, porque Bolsonaro evidentemente está con grandes complicaciones en las encuestas. En Costa Rica, la segunda vuelta fue entre 2 opciones opositoras, en el caso de Costa Rica. En Colombia, pues la opción de gobierno está descartada, o sea, el candidato de gobierno no ha estado y se discute la oposición también. Es decir, que tú te estás dando cuenta que en el terreno internacional la crisis está golpeando electoralmente a los gobiernos. Y no es nuevo. En el ciclo electoral del 2008 por igual. En Europa solo quedó viva Merkel. La crisis se llevó a la mayoría de los gobiernos. Es decir, cuando hay crisis se dificulta electoralmente el terreno para los gobiernos y se facilita el terreno para la oposición o para nuevas opciones. Y eso se está reflejando en la República Dominicana. Pero de ser así, entonces, Natanael, si la crisis de inflación, que es básicamente el problema, la inflación, se resuelve, qué sé yo, en 6 meses a lo mejor, termina la guerra, o estamos en hipótesis. Entonces el presidente pudiera recuperar su nivel de popularidad. Mira, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que te dicen los informes y cuál es la tendencia que tiene la crisis? Yo invito a leer un informe del Banco Mundial que salió el 26 de abril. Ese informe del Banco Mundial es preocupante, porque ahí el Banco Mundial proyecta lo siguiente. Primero, que la crisis se va a prolongar hasta finales del 2024. Estoy hablando de un informe del Banco Mundial a nivel general de la situación económica. Que la crisis se va a prolongar hasta el 2024, que el incremento en los precios de la energía, o sea, del petróleo, del gas, del carbón, va a ser aproximadamente de un 80%, y que el aumento en sectores de productos que inciden en la canasta alimentaria, como son, por ejemplo, puede ser hasta de un 40%. Los servicios de inteligencia norteamericanos han hecho público que nos preparemos para una guerra prolongada con relación al conflicto de Rusia. Y hoy día lo que se ve es que la guerra puede prolongarse, pero además que puede agravarse. Por ejemplo, yo leía hoy en la prensa internacional que Finlandia y Suecia, sí, que han sido neutrales, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Suiza desde antes, pero sobre todo Finlandia y Suecia, están planteándose ya claramente la alternativa de entrar a la OTAN, y lo van a proponer ahora en el Parlamento en un debate, y las autoridades ejecutivas de ambos países ya han dado el visto bueno o han planteado que están de acuerdo con la adhesión a la OTAN. Falta que el Parlamento lo apruebe y mayoritariamente en ambos países los ciudadanos quieren adherirse a la OTAN. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora estos países que tienen 1.300 kilómetros de frontera con Rusia
van a entrar a la OTAN y por lo tanto hay una posibilidad de que el conflicto escale. De hecho, el primer ministro británico ha visitado estos países y ha llegado a un acuerdo de garantías de seguridad mutua. Imagínate tú que Rusia, que ha amenazado con que esté en desacuerdo con eso y que eso tendrá consecuencias militares, una vez ellos decidan entrar a la OTAN, decida tomar una acción contra esos países. Ahí la guerra escalaría a un nivel apocalíptico que esperemos que no llegue. Pero lo que quiero decir es que todos los análisis que tú lees sobre la crisis te dicen que la crisis lamentablemente se prolonga. Porque, por ejemplo, ha habido una crisis primero producto del COVID. La cadena global de producción se vio afectada, se cerraron la mayoría de los sectores productivos y la economía en general. Eso trajo una crisis. Trajo una crisis por la producción, trajo una crisis por la distribución y luego con la inflación, como bien saben, viene una crisis en el sentido de la capacidad de consumo de la gente. Y ahora se suma la guerra que genera una tensión, que genera problemas de abastecimiento, pues eso hace que la crisis en su aspecto estructural sea más complicada. Ahora eso no implica, eso pone un gran reto sobre los gobiernos y sobre el gobierno dominicano sin duda para poder dar una respuesta eficaz a la crisis. Y lo que está pasando es que los ciudadanos, la crisis le está haciendo, pues evidentemente tener malestar hacia los gobiernos y a nivel global a los gobiernos le está, insisto, complicando mucho el panorama electoral. Con tu permiso, Natanael y los amables televidentes, nos vamos a comercial y volvemos. Todavía tenemos mucho más de interés con el doctor Natanael Concepción. Bueno, señores, esta mañana continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Natanael Concepción, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y quien posee una gran experiencia, un currículum realmente impresionante y que debuta hoy en Telematutino 11 con muchos temas. Doctor, por todo lo que hablamos anteriormente, y si uno lee la prensa internacional, se da cuenta de que estamos viviendo una situación especial, compleja, y el mundo está cambiante y es retador para cualquier economía y cualquier presidente del mundo, así sea de Estados Unidos, usted mencionaba el caso de Francia, y los países de América Latina todavía que tenían una deuda pendiente y que nos encontró en una situación de mucha desventaja, todavía el panorama es mucho más retador. Aún en medio de estas circunstancias, ¿tiene realmente el Partido Fuerza del Pueblo una oferta creíble y mejor para hacer frente a la situación que vive el mundo actual? Sí, mira, nosotros contamos con un gran activo electoral que se llama Leonel Fernández. Cuando el presidente Fernández gobernó, le tocó gestionar crisis. Por lo tanto, no hay un supuesto de cómo la gestiona, sino hay un referente. ¿Y ese referente qué dice? Bueno, que aunque le tocó la crisis del 2008, que fue una crisis, como sabemos, de la más grande que hemos tenido en el siglo XXI, quizá solo comparable con esta, que tiene particularidades también. En esa crisis, ¿qué logró el presidente Fernández? Mantener el crecimiento, mantener la expansión de la economía y mantener sobre todo la capacidad del pueblo dominicano a alimentarse a un costo razonable. Él pudo demostrar en la gestión de esa crisis eso, pero en la crisis del 2004, que fue una crisis, como ustedes saben, que aunque tuvo un origen aquí y fue una crisis local, fue una crisis significativa, lo que significó que más de 1 millón de personas cayó en pobreza de nuevo, que la tasa de cambio llegó casi al 60 por 1. O sea, estamos hablando de una crisis de una dimensión apocalíptica. Y vimos que el presidente Fernández y su equipo llegó y igualmente logró recuperar la estabilidad y logró la expansión económica y logró también, a pesar de eso, hacer transformaciones. Es decir, la crisis bien administrada se pueden convertir en oportunidades. Si bien es cierto que el panorama es desolador, también dentro de la crisis aparecen oportunidades. Y la clave siempre en una crisis es encontrar la oportunidad. Y cuando tú encuentras la oportunidad, has superado la crisis. En el caso del presidente Fernández, pues claramente es una persona que cuenta con una experiencia de Estado, que cuenta con un conocimiento muy actualizado de lo mundo. Hoy día gestionar una crisis como esta, que de origen global con impacto local, tú no la puedes gestionar bien si no comprendes cómo es la crisis en su origen global y si no tienes tampoco la capacidad de actuar en el escenario global. Entonces, el presidente Fernández tiene eso, cuenta con esa capacidad, cuenta con la oportunidad de poderle aportar ese conocimiento al pueblo dominicano y por eso creemos que la Fuerza del Pueblo tiene una capacidad de gestión de la crisis que en un momento como este puede ser importante para el país y se pone a disposición del país y los jueces de eso serán los ciudadanos cuando le toque elegir en el momento convocado, que es en el 2024. Natanael, nosotros tenemos otro problema que se nos ha olvidado por todas estas circunstancias, que es el tema de Haití, sí, donde recientemente secuestraron a un diplomático, secuestraron un autobús y uno no sabe qué va a pasar mañana. Ese es un problema grave que tenemos ahí pendiente. El gobierno está construyendo un muro, pero
¿Qué visión tienen ustedes del tema haitiano? Uno de los temas que más nos preocupa es el tema de Haití. Una de las grandes amenazas que tiene la República Dominicana es el deterioro de la crisis en Haití. Porque lo que estamos hablando en Haití es que ya Haití es un estado donde las bandas son las que tienen el control. Y esos grupos de delincuencia, de bandas organizadas, son las que deciden si se transita, si no se transita, son las que deciden si un comercio abre, si no abre. Y además han tenido como práctica el secuestro. Lo que es muy preocupante porque interrumpe la relación académica, de intercambio cultural y además de intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití, pero además es una amenaza a la integridad nuestra, porque en algún momento esas bandas sentirán la tentación de acercarse por acá, y ahí entonces nos representará un desafío aún mayor. Pero además el que Haití retroceda, involucione como está, pues representa un gran problema de seguridad, no solo para nosotros, sino para el hemisferio. Lamentablemente las energías de Estados Unidos, de la Unión Europea, están muy centradas en el conflicto ahora con Rusia y Ucrania, y anteriormente en el conflicto geopolítico con China. Eso ha hecho que Haití termine siendo un lugar donde las grandes potencias no se involucren positivamente. Nosotros no tenemos la capacidad de resolver ese problema. Los haitianos no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y generar una gobernabilidad. El Estado no tiene la fuerza para imponérsele a las bandas, y eso va involucionando y es una bomba de tiempo. Yo creo que en el país debemos prestarle mucha atención a lo que ocurre en Haití. Debemos estar muy pendientes de lo que ocurre en Haití porque es una gran amenaza. Pero estar pendiente y que sea una amenaza, si no se actúa en consecuencia, ¿cuáles puntos usted piensa? No podemos resolver el problema, pero ¿qué se puede hacer aquí para que eso no nos impacte? O que nos impacte lo menos posible. Mire, hay varias medidas. Lo primero es nosotros debemos de fortalecer nuestra seguridad nacional, ¿no? Tanto en la frontera como en las vías de acceso. Pero además debemos hacer una labor en el plano internacional muy amplia. Nosotros tenemos que lograr convencer a los gobiernos que tienen capacidad de intervenir en Haití, porque Haití lo que necesita es una fuerza de paz, que le quite el control y el monopolio que tienen las bandas y se lo devuelva al Estado, y un plan de desarrollo. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Ahora, ¿qué sí está en nuestras manos? Hacer el esfuerzo diplomático. La diplomacia dominicana tiene su reto de oro, que es lograr movilizar la acción internacional hacia Haití. ¿Y por qué la movilizaría? La movilizaría es porque Haití... ¿Y con qué fuerza? Bueno, lo que pasa es que hay factores que nos pueden ayudar a eso. No sé si ustedes vieron la crisis migratoria que hubo en Texas con los haitianos. Sí. Pero además es que después del 11 de septiembre en Estados Unidos se entendió algo. Un Estado fallido existe, es una amenaza para la seguridad global y sobre todo termina siendo una amenaza para Estados Unidos. Porque el terrorismo va a terminar tomando control de ese Estado. Si bien es cierto ahora toda la energía está en Rusia, debemos de hacer el esfuerzo por concientizar de que una bomba de tiempo como es Haití, tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de Canadá, y lo que puede representar eso para la seguridad global, hay que prestarle atención. Tenemos que hacer un esfuerzo diplomático y en términos internos tenemos que blindar lo más que podamos nuestra frontera, nuestra seguridad, una gran labor de inteligencia para saber todo lo que pasa en Haití, para vigilar que esos grupos no penetren aquí, y además hay que tener un mayor control migratorio. Por ejemplo, el tema de los consulados hay que revisarlo. Hemos visto muchos ruidos con el tema consular, no es de ahora, de hace mucho tiempo, y ahora también lo ha habido. Entonces hay que tomar un mayor control con la emisión de visas en Haití. Eso debe ser más fiscalizado, más controlado, y hay que revisar esa situación que genera un gran comercio, que es que los consulados a nivel general están como estaban las oficialías del Estado Civil durante un tiempo, ¿no? Que lo que perciben se lo distribuyen. Debería ser de otra manera. Debería pasarse a un esquema como se hizo con la oficialía del Estado Civil, donde la Cancillería del gobierno tenga un control de esos recursos y se le dé una contrapartida a los consulados. Eso va a quitar gran parte del incentivo que hay al comercio de las visas, que nos afecta, porque entonces, al ser de esa manera, pues se vulnera la seguridad, porque cualquier miembro, por ejemplo, de una organización criminal que quiere ingresar al territorio, pues tiene la vía bien facilitada porque entra hasta con visa, con los mecanismos que hay ahora de adquisición de las visas, en el sentido de que por la crisis que hay que revisar la política migratoria, hay que poner mayores controles al tema del visado, para controlar la migración legal. Ahora, el principal problema es la migración ilegal, por lo porosa que es la frontera, por el incentivo que hay al contrabando, incluso al narcotráfico y a todo lo que ocurre ahí en la frontera. Por lo tanto, hay que reforzar la seguridad de la frontera y hacer esa labor diplomática. Es lo que veo que podemos hacer con el tema de Haití y mantener una unidad nacional en torno al tema. Eso no es un tema político, no es un tema partidario, es un tema de Estado. Ahí debemos coincidir toda la fuerza política en la defensa de la soberanía nacional y la soberanía del país. Natanael, finalmente, ¿van a seguir la juramentación, el drenaje de miembros del PLD
hacia la fuerza del pueblo y si en algún momento vamos a ver gente de la sociedad civil o de otras organizaciones políticas. Mira, hay una combinación de todo. Por ejemplo, hace menos de 15 días entró al partido el hijo de Poloncito, Roque Muñoz, que nunca había militado en política, y con él llegaron una gran cantidad de actores de sociedad civil, de empresarios. Polón Muñoz fue un gran dominicano. No, y una persona muy ingeniero, honrada, muy reconocida. Me refiero al papá, ¿no? Que el país lo reconoce de esa manera. El hijo, presidente del Comité Olímpico. Exacto, fue presidente del Colegio de hijo Ingenieros. del comité. Y su hijo fue el que ingresó, que también es un empresario destacado y que tiene una labor. Y hoy, por ejemplo, seguramente a las 11 de la mañana, como se ha anunciado, Leonardo Crisanti y otros miembros del Comité Central del PLD, como también han venido de otra organización. Ese era el segundo hombre de Roberto Rodríguez Marchena. Sí, jugó un rol en el gobierno, en el área de comunicación, es un joven, es miembro del Comité Central. Anteriormente llegó Rafael Paz, llegan dirigentes intermedios, llegan dirigentes medios, como llegó Rafael, llegó alguien también de la dirección política del PLD, como vienen también de otros partidos y vienen no militantes. Lo que pasa es que la Fuerza del Pueblo está en un proceso de crecimiento y de expansión que no solo se refleja en las encuestas, sino en la llegada de muchos ciudadanos. Y tienen la puerta abierta. Todo el dominicano que entienda que quiere sumarse al proyecto País, al proyecto Nación que encabeza el presidente Fernández y que en la Fuerza del Pueblo, tiene la puerta abierta a venir y a aportar al partido. Y bueno, el que viene nosotros lo recibimos de agrado y le pedimos porque se integre a la labor de crecimiento y esfuerzo del partido. Y lo que el país está viendo es que cada día, cada semana hay juramentaciones, hay nueva gente llegando y el partido que está en crecimiento es la Fuerza del Pueblo. Eso yo creo que es un hecho indiscutible en la realidad que se puede constatar y en la investigación científica que se hace a través de las encuestas. Natanael, buen debut, te esperamos con cierta frecuencia. Bueno, gracias, doctor. Es muy agradable conversar con personas con tanto conocimiento como ustedes y que aportan tanto al país desde este espacio. Les felicito. Gracias, Natanael. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.